muchísimas gracias, es para mí un honor estar en este ejercicio interdisciplinario. Agradezco mucho a Arturo Oropeza, a Carlos Oropeza y a todos los que participan en la organización de este evento tan importante. Es un honor estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realmente un lugar espléndido. Y bueno, es de celebrar precisamente una obra de tal calibre interdisciplinario. Y es justo lo que a mí me gusta un poco hacer ese ejercicio. Yo hago un poco de sociología histórica y me gusta mucho, como Fernando Brodel, irme a las grandes etapas, a los grandes ciclos históricos que están presentes tanto en las raíces de las condiciones históricas de las sociedades como en la psicosociología, psicopolítica de la materia prima que constituyeron los estados nacionales, el individuo, la persona, su inconsciente, partiendo de esa idea que me gusta mucho de Karl Marx, que dice que los hombres son productores en la misma medida en que son producidos por contextos históricos específicos, son productores y transformadores de su propia condición histórica. Es un ciclo constante entre tiempo, pasado, presente y futuro, y bueno, estamos ante una obra que precisamente pone al país en el diván, y entonces sacamos hilos para encontrar todas estas complejidades, patologías, que desde la psicología, desde la sociología, desde el derecho, desde la política, nos plantean la necesidad de hacer esta historia más rica. ¿Por qué? Pues efectivamente porque nos enfrentamos a un momento histórico que recoge todas las crisis del pasado desde hace más de 10.000 años. Estamos cargando con muchísimas contradicciones en lo que se llama este asunto de el ramillete de la civilización o la barbarie, como algunos sociólogos en los 60 llamaron el punto sino de la maquinaria que mueve la economía mundial. Y para eso, bueno, pues me parece una cita importante de Chamfort, un escritor, Chamfort II, que dice: las plagas físicas y las calamidades de la naturaleza humana han hecho indispensable a la sociedad. Esta ha agravado los infortunios de la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad han traído la necesidad de un gobierno, y el gobierno ha agravado los infortunios de la sociedad. He aquí un ciclo de la historia humana. Por eso Voltaire se atreve a decir: la civilización no elimina la barbarie, tan solo la perfecciona. Y entonces estamos ante una de las dimensiones, una de las páginas de la historia de Occidente más apasionante, porque tanto geográfica, temporal, históricamente, van a encontrar en este territorio toda esa suma de contradicciones que traía Euroasia a la hora del inicio del sistema mundo, a la hora del inicio del sistema moderno. Por eso, México, para mí, para mi generación, que para mí, un honor estar con colegas tan valiosos y tan admirados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Colegio de México, compartir esta mesa, porque pues, se trata precisamente de entrarle apasionadamente a pensar dónde perdimos el camino, dónde está el origen de la desorientación moderna, justo cuando México entra a formar parte de esta historia del sistema mundo. Y pues sí, México es un proyecto que nos rebasa absolutamente. Tenemos que ser muy interdisciplinarios y tenemos que ser muy astutos y realmente trabajar muchísimo a tres turnos para pensar exactamente esta complejidad que se llama México. Siento que tenemos que entrarle por 4 categorías donde perdimos o que traemos esas dimensiones, digamos, pendientes: el asunto de la naturaleza, el asunto de la técnica, el problema de la política y el problema del dinero o el capital. Digamos que son palabrotas grandotas con mayúscula que están presentes en la tarea de todo lo que este ejercicio interdisciplinario ha tratado a lo largo de estos 3 eventos, de estos 3 capítulos y a lo largo de la obra que se presenta, entrarle por diferentes hilos metodológicos y análisis interdisciplinarios para entender cómo es que, por ejemplo, con la naturaleza, con nuestra propia geografía,
el agua, los ecosistemas propios que no los hemos comprendido desde el siglo XVI. Hoy nuestro sistema democrático electoral se encuentra en una aberración mayúscula, en una serie que venimos arrastrando desde hace tiempo, que está reflejando el intento por cubrir de cemento todos los ríos de la zona del Valle de México, y que curiosamente el problema electoral se tropieza con una de las obras gigantescas que promete ser el gran desarrollo urbano en México, que va a despertar en la actividad económica en la zona noroeste de la ciudad, y vamos a continuar con la misma aberración que traemos arrastrando en la relación con la naturaleza. Deforestar la zona, acabar con los ecosistemas, meterle presión al agua tanto en su calidad como en su escasez, y estamos pues ante un problema que no se resuelve fácilmente en un proceso electoral de este calibre. Pero estamos verdaderamente en el límite, estamos teniendo una relación con la naturaleza que como urbe y como civilización, como Estado-nación, como sociedad y como individuos nos pone en la orilla de la vida. ¿Desde cuándo que la Conavio nos dijo que el lago de Texcoco forma parte de una serie de pequeños cuerpos de agua de la cuenca de México, los cuales en su conjunto son reconocidos como una región hidrológica prioritaria? Pero esto no solo es un problema en nuestra relación de Estado-nación o de nuestra identidad o nuestra mexicanidad con la naturaleza, también forma parte de la forma en que se inició el sistema mundo y la civilización, haciendo uso de la naturaleza un abuso. Hay tanta basura hoy en los océanos del planeta que nos crea conflicto a la hora de enfrentarnos con el proceso de descolonización, al pesado proceso de colonización que insiste en violentar esa naturaleza local y planetaria, imponer lógicas y racionalidades formuladas por otros territorios y otras geografías. Se dice que la Revolución Mexicana fue un enfrentamiento entre productores de pulque y productores de cerveza, de la misma forma en que la historia del siglo XVI mexicano era un enfrentamiento entre la ingeniería hidráulica española y la ingeniería hidráulica local, que permitía precisamente a las sociedades locales mantener una separación perfecta entre agua usada y agua potable. Y el inicio de la historia mundo empezó con grandes tropiezos por esa lógica que se tenía de la naturaleza, de que hay que ocuparla, colonizarla e imponerle diques a los flujos naturales que ya tenían los ecosistemas. Otra palabra fuerte, con una gran determinación, es el asunto de la técnica, cuyo enigma con muchas dificultades hemos logrado ubicar a las politécnicas contra las megatécnicas, desde la época de la Segunda Revolución Industrial, cuando la generación positivista, porfirista, que se convirtió en liberal, fue sorprendida por la Segunda Revolución Industrial, que nos arrasó, porque fue el cambio y la suma, no solo del agua y la madera, sino del carbón y el hierro, a la que se sumó el petróleo y la electricidad. Y ello requirió de tremendos esfuerzos educativos para poder preparar a la población a dar ese salto técnico que nos estaba agarrando los dedos contra la puerta. Quiero leerles, voy a leerles rápidamente una pequeña, el último capítulo de un libro que acabo de escribir, que me hizo favor Arturo de citar. Es muy breve, pero es muy gráfico. Es a propósito de una fotografía de México a principios de siglo, para que vean ustedes cómo traemos arrastrando ese problema. En el Atlas Histórico de México, publicado por Enrique Florescano y Francisca Elisa, se muestra una imagen de los tranvías eléctricos en la Ciudad de México en 1909. Una elocuente imagen sobre el encuentro de la cultura urbano-industrial y las poblaciones rurales. El mismo encuentro que está ocurriendo precisamente en el lago de Texcoco. Un fenómeno presente hasta nuestros días, de una sociedad que no acaba de integrar y articular el poder de las máquinas a su favor, en términos de capacidad productiva y emancipación social. Independientemente de la metodología utilizada para medir la pobreza en México, los porcentajes más moderados hablan
de la existencia de más de 55 millones de pobres que viven en pisos sin tierra, sin estar integrados a la circulación de agua potable y menos a la circulación monetaria y al trabajo digno y a las prestaciones laborales. Personas que ni en la marginación pueden acceder a una cuenta bancaria y menos a un seguro de vida. El siglo XX, que fue para la humanidad el más sangriento de la historia, es también el de mayores saltos demográficos alcanzados y de mayor producción de riqueza y expansión de clases medias en la historia del mundo. En 1900, ustedes se acuerdan, apenas alcanzábamos los 2.000 millones de seres humanos en el planeta y hoy estamos cerca de los 8.000 millones de seres humanos. Y México contribuyó con esos 13 millones que eran en la época de la Revolución y somos ahora 120 millones de habitantes. Hay una presión demográfica sobre los ecosistemas que implica una alteración de la relación con la naturaleza, pero que también implica un olvido del ser en el problema del impacto técnico que ha venido siendo el siglo XX. Ha significado para México efectivamente su mayor modernización, pero produciendo la mayor tasa de desigualdad social y generando una pobreza similar a países con mucho menores tasas de crecimiento y dinámica económica. En términos generales, las élites fracasaron en su proceso de modernización, mostrando claramente su incapacidad para volcar el crecimiento y el desarrollo hacia adentro, el problema del mercado interno, el problema de la relación con el mundo, el problema de priorizar el capital y la relación con el mundo, haciendo a un lado el problema del mercado interno. La fotografía citada muestra a las poblaciones rurales que migran a la ciudad y sufren el embate y literal atropello de la tecnología en la calle. El riesgo a los que se refería la doctora Saludowski se hizo presente desde entonces. Los accidentes sufridos por la población abren un perfil inimaginable que anunciaría ese modo de vida para todos los mexicanos durante todo el siglo XX. Ese salto en la relación desventajosa de sus habitantes con la técnica. Las élites opinaban por su parte que no sería extraño que los tranvías aplastaran a la gente en los barrios populares de las orillas de la ciudad, donde no se sabía lo que era la esfera urbana y todas sus implicaciones para la forma de vida ciudadana. Con ese grupo de objetos y motores que comenzaron a sustituir la fuerza de los caballos, justo cuando los caballos empezaban a ser obsoletos. Yo me pregunto qué porcentaje del más de 500.000 que habitaba la Ciudad de México en ese año estaría alfabetizado, si el promedio nacional no llegaba al 40% de cerca de los 13 millones de entonces. En consecuencia, se advertía en la prensa que la civilización ha costado y costaría muchos pellejos, decía el periódico, con que si ustedes no quisieran ser víctimas de la civilización, cosa bastante basta, pues háganse a un lado. Hagan de cuenta que estoy escuchando al ingeniero Slim, hagan de cuenta. Esta parecía más bien ser la consigna para todo el siglo XX. En el país campeón de la desigualdad social en el mundo, enfrentado a formas de vida, enfrentado a formas de vivir el proyecto complejo e ineludible de la modernidad. Lo importante son los objetos y el dinero, la gente y su educación, que se haga a un lado, que no estorbe. Tal parece que la forma en que se imponen los proyectos de equipamiento industrial de urgencia, que es el aeropuerto, pareciera que trabajan con la misma lógica 100 años después. No se discuten, no se hacen ejercicios como este académicos y mucho menos los políticos hacen caso a la producción científica que se hace en las instituciones de educación superior, como este es el caso. El carácter excluyente en la nota del periodista que se divertía con los sombrerudos marginados en las afueras de la ciudad por sus constantes sorpresas ante una ciudad que se aceleraba en sus cambios, nos muestra ya el tremendo juicio que se descargaba sobre las poblaciones irredentas que no acaban por incorporarse y eran y son condenadas por la clase media que tiene coraje con un México rural que estorba y avergüenza. Y ese es el problema que sigue vigente ahora. Y por eso nos extrañamos del comportamiento y la anomia social de nuestros adolescentes, porque están encontrando un mundo que está desfasado el pensamiento y las palabras. No llegamos a transformar la realidad y solamente creemos que con narrativas discursivas y mediatizadas resolvemos el problema.
es demasiada esquizofrenia, hay mucha patología social, mucha anomia, como decía la doctora Saludo. Solo aquel que conoce la difícil historia de México está en posibilidades de transformar el complejo de inferioridad en orgullo por la sociedad, no por sus élites colonizadas, sino por la fuerza y resistencia demostrada en muchos momentos por las poblaciones que Franz Fanon llamó los olvidados de la tierra. Y sin embargo, 4 centurias después, al año siguiente de la explosión de la bomba atómica, en el año 46, Martin Heidegger publicó su carta libro sobre el humanismo, dirigido originalmente a su discípulo Jean Profet y posteriormente traducido y publicado de forma independiente. En él se hace la pregunta fundamental que define a nuestra época, específicamente en relación con el estado embrionario de la naturaleza humana en términos sociológicos y políticos ante los logros de las ciencias físicas y la técnica con mayúscula. Heidegger se preguntaba, ¿qué amansará al ser humano si fracasa el humanismo como escuela de domesticación del hombre? ¿Qué amansará al ser humano si hasta ahora sus esfuerzos para autodomesticarse a lo único que en realidad y sobre todo lo han llevado es a la conquista del poder de todo lo existente, incluida la naturaleza, incluida las mujeres, incluido a los mismos hombres? ¿Qué amansará al ser humano si después de todos los experimentos que se han hecho con la educación del género humano, sigue siendo incierto a quién se educa o por qué la razón del educador? Yo me sorprendí ayer en el debate que el señor que dice abiertamente haber estado formado por el cuento del vaquero, dice que está feliz porque en Monterrey, si gana, serán los militares los que educan, negando el papel de los profesores y las instituciones de educación superior. Abiertamente lo dijo, serán los militares los profesores de las preparatorias, y los muchachos están muy contentos. Vean nada más qué escenario tenemos. ¿O es que la pregunta por el cuidado y el modelado del hombre, sigue Heidegger, sigo citando a Heidegger, ya no se puede plantear de manera realista en el marco de unas simples teorías de la domesticación y la educación? Esto es en cuanto a la relación de la técnica. Tengo 2 minutos, voy a tratar de apurarme rápidamente. Desde entonces, los sistemas de gobierno, todos los regímenes de la revolución, no hemos logrado equilibrar todas las relaciones que las comunidades, sobre todo del sureste, tienen ante esta idea de desarrollo nacional, ante esta idea de Estado nacional. ¿Por qué? Pues porque si hacemos la suma de los 5 siglos, los 500 años que llevamos enfrentando este problema de la modernización y la ciudad frente al campo, o el problema de la división social del trabajo entre manufacturas, industria contra producción agrícola, estamos pues ante un escenario de un capitalismo depredador que vació en 500 años las capacidades productivas de las comunidades. Un capitalismo salvaje que cuenta con un nuevo capítulo de ejercicio especulativo con la trampa de producir riqueza, pero desviada completamente de los intereses sociales. Doblando a la fuerza tanto trabajo que costó construir al Estado para que llegaran los años 80, llegara Reagan, llegara Thatcher y llegara Salinas de Gortari. Desmantelar el Estado y la política. Y ello, ¿cómo se transformó? ¿Cómo impactó? Pues impactó en que la producción de ciudadanía se olvidó de la construcción de la democracia. El análisis de las condiciones económicas y políticas de la nación subordinaron a la urgente necesidad de analizar las condiciones psicopolíticas y la génesis de la subjetividad de una ciudadanía que está haciendo falta en el proceso de construcción democrática. Creo que ese es justo el problema que tenemos. México ha atravesado por 4 grandes fases del capitalismo. El capitalismo de plata en la era colonial, el capitalismo de acero en la era industrial, el capitalismo de plástico del siglo XX, y ahora nos encontramos con un capitalismo de heroína y drogas que está haciendo chuza en el tejido social. Estamos ante problemas muy serios y no hemos resuelto el problema de la técnica, de la naturaleza
de la política y del gran capital especulativo que arrasa con nuestras capacidades productivas como comunidades. Muchísimas gracias.